En referencia al tema del sustento, pues vamos a empezar diciendo lo siguiente. Allah ha dicho en su libro dos cosas que hay que tener en cuenta. En el capítulo 7, que no está en el poder de la persona atraer los beneficios. Y también ha dicho en más de 12 ocasiones, de forma literal, que él da o quita a quien quiere, sin medida, sin tener que dar cuentas a nadie. Esto se ha expresado más de 12 veces. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Porque la idea es que todo depende única y exclusivamente de Allah y que nosotros no podemos hacer nada. Pero esto no es cierto. Esto es como cuando dice que Allah ha dispuesto a una gente para el paraíso y otra para el infierno, significa que absolutamente todo el poder y toda la fuerza y el permiso para que sucedan las cosas viene de Allah. No hay más fuerza ni poder sino el que viene de él. Pero claro, la voluntad del ser humano entra en juego, si no se estarían contradiciendo muchísimos lugares del Corán, si esto no fuese así. Entonces, el comportamiento del ser humano, claro que afecta al resultado final, y tanto, porque es nuestra creencia y nuestras acciones las que nos dan el paraíso y el infierno, y también las que cortan el sustento, la bendición divina, o lo abren y hace fluir. Entonces, después de decir esto, vamos a ver que el querer obtener mucha riqueza puede ser algo malo, porque Allah ha descrito gran cantidad de sustento o riqueza como una prueba o como un castigo. No debemos olvidar que en las historias de los profetas, los más poderosos, los magnates de la ciudad, son los que acaban rechazando el mensaje de Allah. Y por ello, en el capítulo 42 encontramos este mensaje. Si Allah diera riqueza sin restricción, la gente se excederían en la tierra. Y claro, son los magnates, son los poderosos, son los gobiernos los que cometen los excesos en la tierra, y no, normalmente no la población de a pie. Son instigados por estos magnates, por estos poderosos, para rechazar el mensaje y cometer el mal. Entonces, mucho cuidado, porque mucha riqueza puede ser algo muy malo para la persona. En el Corán casi siempre se ha, digamos, asociado a Faraón, a los magnates de los pueblos, a Carún. Entonces, ojo con desear tanto dinero o desear tanta riqueza. No puede haber algo bueno detrás de tanta riqueza. No, porque el Corán así nos lo ha explicado. Bien, pero tendremos que tener unos mínimos, ¿verdad? Porque cuando vemos y nos preguntamos por qué hay tanta gente que durante generaciones y generaciones son pobres y siguen viviendo pobres. Bueno, en el capítulo 8 y 13 del Corán, Allah nos ha dicho que Él no cambia la condición o estado de una gente hasta que ellos no cambian lo que hay en sus corazones. Claro, ¿qué significa esto? Que Allah te puede poner a prueba, Allah te puede hacer que pases hambre, puede hacer que pases miedo, pero cuando todo esto dura toda tu vida, la de tus hijos, la de tus nietos, es porque algo no funciona, hay que cambiar algo en el corazón. Vamos a centrarnos ya en cómo obtener este sustento o riqueza de Allah. Como hemos visto, mejor siempre en una medida discreta. Eso nos va a asegurar no extraviarnos. El ser humano ha sido creado débil, entonces mucho dinero puede ser nuestro extravío. Antes de que nada, hacernos esta primera pregunta. ¿Para qué he llegado al mundo? ¿Y quién me sustenta? Es una doble cuestión.
parece absurda, pero no lo es. Eso es lo primero que tenemos que tener claro, ese tipo de preguntas. En el capítulo 51, perdón, Allah nos ha dicho que hemos sido creados para que le adoremos. Y ha añadido, es Él quien provee. Es decir, Allah nos puso la tierra y Allah es el que nos provee el sustento. Eso queda muy claro. Entonces, adorar de manera sincera a Allah tiene como mínimo que aportarnos una cantidad de sustento o de provisión con la que podamos vivir. ¿Cómo lo adoramos entonces? ¿Cuál sería el primer paso? Bien, en el capítulo 48 vemos que se narra un juramento de fidelidad al profeta Mohammed, que cuando vamos al principio de este capítulo 48 vemos que no es ni más ni menos que el pacto se está haciendo con Allah, lo que pasa que Allah pone la figura del profeta Mohammed, de nuestro amado profeta Mohammed, pero realmente el pacto, el compromiso es con Allah. Este compromiso trasciende aquella situación, aquel momento, y es algo que tenemos que hacer todos los creyentes cuando nos comprometemos con la religión del Islam. Hay que pensar que esto es algo que también los hijos de Israel hicieron con Musa, los seguidores de Isa hicieron con Isa, y es algo que ha sucedido en todas las épocas. Hoy en día no tenemos profetas, no tenemos la representación en ese momento de Allah en la tierra, pero sí tenemos el mensaje que nos dejaron. Entonces hay que estar muy comprometido con los libros que Allah nos ha dejado y evidentemente con Allah. Porque esto, dice en el capítulo 48, hacer esto trae ganancias que aguardan ocultas. Entonces, esto es el principio. En el camino que vamos a hacer de nuestra vida como creyentes, Allah ha puesto cosas ocultas. Cuando tú tomas este camino, ya hay una serie de cosas ahí esperándote. Bien, este camino consta, por decirlo de alguna forma, de dos partes, que sería una la actitud y otra el comportamiento, las acciones de la persona. En la actitud, pues está claro que debemos buscar el sustento de forma lícita, tal como buscaron los profetas. Esto es no intentar vivir del Islam, de la palabra Allah, es algo muy feo, ya lo hemos dicho en muchos vídeos, es algo que no hizo ninguno de los profetas de Allah. Y, bueno, ya sabéis, Musa, trabajo de asalariado, Yusef de ministro de Egipto, el profeta Mohammed era comerciante, y todos los profetas, antes de llegar a ser profetas, todos trabajaron. Entonces nosotros también tenemos que trabajar en lo lícito. Y cuando, por ejemplo, en el Corán se menciona que una parte del dinero que reciben los musulmanes o que ganan los musulmanes se debe dar al profeta Mohammed o a la gente de su casa, esto no significa ni más ni menos que en su función de gobernante de máxima autoridad, el dinero que él recibía era repartido de forma justa entre toda la población. El profeta Mohammed o cualquier profeta hace que el sustento fluya entre sus gentes, que haya justicia en su comunidad. Pensar lo contrario es un absurdo. De hecho, la propia traducción dice que el profeta vivió y murió con muy pocos recursos, llevaba una vida muy austera. Entonces, pensar lo contrario, que él se beneficiaba de un sueldo o de las riquezas que iban obteniendo los musulmanes, es un absurdo completo. Está rechazado por el propio Corán, porque cuántas veces el profeta Mohammed dice, si yo tuviera conocimiento al Gaib, tendría tesoros, eso lo menciona. Y también en la propia tradición se sabe que incluso dicen que murió con deudas en la tradición. Es decir, que deudas con el judío, que le debía un dinero y que mandó a pagarlo mientras estaba muriendo. Bueno, eso narra la tradición. Lo que está claro es que el profeta no vivía con lujos y que todos nuestros amados profetas trabajaban.
Esto lo primero, esto como actitud. Y después como comportamiento. En el capítulo 6 aparece un listado, un pequeño listado de cosas a tener en cuenta. La primera, no asociar a Allah. No hay nada fuera de Allah. Entonces, ¿cómo vamos a asociar a Allah? La segunda, hacer el bien a la familia, algo que muchas veces se nos olvida. Queremos ayudar, queremos dar sadaka a la gente y no miramos si nuestro papá, nuestra mamá o algún hermano nuestro lo está pasando mal de nuestra propia familia. Hay que revisar esto. Después dice no excederse ni asesinar. Esta palabra asesinar en árabe también significa no crear una situación que hundas a la otra persona. Sabéis que los términos en árabe tienen unos significados muy amplios. Entonces no se trata solo perdón, de matar a una persona, sino de, digamos, de hacerla menos, de someterla injustamente. Eso tiene que ver también con la palabra asesinato. Después dice no aprovecharse del desvalido. Todo esto en el capítulo 6. Cumplir con la medida y el peso, ser equitativo. Ser justo, aunque se trate de un pariente próximo. Algo también muy difícil, porque a veces, claro, comete algo malo uno de nuestra familia, decimos, es que es mi hijo, es que esto para el creyente no funciona así. Hay que ser justo, aunque se trate de alguien, un pariente próximo o alguien de nuestra familia. Y cumplir el juramento de fidelidad o compromiso con Allah, del que hemos hablado anteriormente, ese compromiso que de algún modo abarcaría todo lo que hemos citado, pues eso hay que tenerlo siempre muy presente. Todo esto, nos dice el capítulo 6, asegura el sustento nuestro y de nuestros hijos. En el capítulo 18 se confirma de algún modo esta idea, porque allí se dice que los padres justos tienen para proveer a sus hijos. La historia de los niños y el muro, que Musa cuando va con su acompañante arreglan ese muro para que los niños encuentren esa riqueza que le había dejado el padre. No debemos olvidar que el padre era una persona justa. Entonces, después lo que hagan los hijos es otra historia, porque sabéis por el libro que cada generación tiene su suerte, tiene sus acciones y depende de lo que hagan, ¿no? Pero a hacer cumplir todas estas cosas nos dice el Corán que proporciona sustento a nosotros y a nuestros hijos. Pues entonces, coger el capítulo 6 y buscar esta información. Yo la he dado resumida, pero leerlo con atención porque es muy importante. Ahora, algunos elementos a tener en cuenta que son muy importantes, que son los siguientes. El taqwa de Allah, el taqwa que a veces traducimos como temor, otras como conciencia. Lo que está claro es que el temor hacia Allah significa no tener temor a nada que no sea Él. Significa no esperar nada de nadie que no sea Allah. Significa que no hay nada fuera de Él. Esto es tener temor de Allah. El capítulo 2 nos dice que la mejor provisión es el taqwa de Allah, es este temor o esta conciencia en Allah. Esta es la mejor de las provisiones. ¿Por qué? Porque este taqwa abre el grifo del sustento. Quien tiene taqwa siempre va a tener sustento. En capítulo 20 nos dice que el salat y el taqwa constante aseguran también el sustento de la persona. Salat no solo es el rezo, sino, ya lo hemos explicado en otros libros, la connotación que tiene dentro de la revelación coránica de estar cerca de Allah continuamente, no solo rezando, también recordándolo, también hablando, pidiéndole continuamente a Él. Entonces esto asegura el sustento de la persona. En capítulo 65 dice, quien tiene taqwa de Allah, Él le provee desde donde no lo espera. Y esto es una verdad como una mezquita de grande. Si tú tienes taqwa de Allah, te ves apretado, Él te va a dar salidas desde donde no lo esperas. Te va a llegar dinero, te va a llegar sustento desde donde no te imaginas. En capítulo 20 también dice que desatender los susurros de Shaitán asegura el alimento, el vestido, la bebida y el techo. Entonces, lo mínimo para vivir queda asegurado cuando uno, ya sabemos lo que es,
no atender a los susurros de Shaitán, es mantenerse firme en todo lo que hemos citado en el capítulo 6. Después, en capítulo 9, nos dice: enfrentarse a la idolatría sin temer a la pobreza hace que Allah te enriquezca. Ser fuerte frente al Shaitán, ser fuerte frente a la idolatría, hace que Allah te enriquezca. Luego, en capítulo 24 y 62, dice que poner a Allah antes que el comercio aumenta la provisión, y el Jumu'ah, que no solo significa la reunión del viernes, sino significa reunión, si queremos extrapolar esto y llevarlo a su sentido más amplio posible, tendríamos que entender que Allah es lo primero. Cualquier reunión, cualquier trabajo por Allah nos va a dar sustento antes que la actividad comercial que podamos llevar a cabo. Esto hay que recordarlo porque es muy importante. Hay gente que dice: no, si cierro el negocio, si me dedico menos a mis historias financieras, a mis proyectos y tal, voy a perder dinero. Esto no es cierto. Tú busca una actividad que esté relacionada con Allah, sé constante en ello y Allah te va a dar sustento, te lo va a dar. No tienes que dudar, vamos, ni un poquito. En capítulo 29 dice que todo lo que no es Allah no puede darte sustento y que busque la provisión junto a Allah. ¿Qué significa? Pues que si no hay nada fuera de Allah, por ejemplo, tu jefe, el señor que hay ahí en el paro, nadie te puede dar trabajo, nadie te puede dar sustento si no es Allah. No se puede estar confiando en los demás, no se puede estar confiando en un médico para que te salve la vida, no se puede confiar en un jefe para que te dé trabajo, para que tú puedas obtener riqueza o sustento. Todo viene de Allah, todo. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque esto es tener taqwa de Allah. Y la persona que tiene taqwa de Allah no le va a faltar el sustento. Después el shukra, o el dar las gracias, el agradecimiento, también es algo a tener en cuenta, es un elemento a tener en cuenta. Ya hemos dicho taqwa, ahora el agradecimiento. En capítulo 2 dice que debemos dar las gracias por el sustento. En capítulo 3 sabemos que Mariam, ¿qué dice ella? Cuando Zacarías entra y ve todo lo que tiene a su alrededor, dice: todo esto viene de Allah. Y Carún, el de los hijos de Israel, ¿qué dice en el capítulo 28? Todo esto lo tengo gracias a mí, a una capacidad, a un conocimiento mío, me lo he ganado yo. Eso es la diferencia entre ser agradecido o ser desagradecido. En capítulo 18, el dueño del jardín, que dice que no quiere compartir con nadie y que encuentra su jardín destrozado, ¿por qué le ocurre esto? Por ser desagradecido también, por falta de agradecimiento. Y en capítulos 7 y 34 nos dice de forma explícita que la falta de agradecimiento es la peor de las calamidades. ¿Por qué? Agradecimiento, en el sentido básico de este término, está relacionado con dos conceptos. Son dos palabras que encierra esta raíz. El de estar lleno y el de contentarse con la parte que le corresponde a uno. Esto es lo que significa shukra en árabe, en su sentido más básico. Entonces, si tú no estás lleno, no te sientes lleno con la parte que Allah te ha dado, tú no puedes mostrar agradecimiento. Eres un desagradecido. Y esto es lo peor que puede ser un creyente. De hecho, dejas de ser creyente automáticamente. Cuando tú eres desagradecido con Allah, tú en realidad no crees. No tienes taqwa, no tienes nada. Entonces, mucho cuidado con ser desagradecido, porque a veces lo somos sin darnos cuenta. Siempre hay que dar las gracias a Allah de todo y siempre hay que estar felices por lo que nos llega, aunque sea poquito, porque es lo que Allah sabe que necesitamos en ese momento. Luego está el astaghfirú, el perdón, el pedir perdón, que en el capítulo 11 y 71 del Corán, este es otro elemento muy importante, el perdón, el pedir perdón a Allah. Capítulo 11 y 71 nos dice que pedir perdón y arrepentirse aumenta la riqueza.
Pedir perdón, esta palabra en árabe no solo significa perdón, sino que también significa protección. O sea, perdón y protección tienen la misma raíz en árabe. Ese es el sentido básico cuando uno dice astaghfirullah, que Allah me perdona, también está diciendo que Allah me protege, porque es el sentido básico de la palabra perdón en árabe, es protección. Entonces, cuando uno pide la protección de Allah, pide el perdón de Allah y se vuelve a él arrepentido, se gira, deja lo que está haciendo para volverse a acercar a Allah, dice el Corán que esto abre las puertas de la riqueza. Hay que tenerlo muy en cuenta. Y como elemento final, el dar tus bienes por Allah. Este es el más seguro de todos los elementos. Este es sí o sí proporciona más riqueza. Mirad, en capítulo 8 nos dice que lo que damos por Allah es devuelto cumplidamente. Se nos va a devolver. No vamos a perder lo que demos por Allah. Después en capítulo 64 nos dice que lo que demos dobla, o sea, Allah dobla la cantidad que damos. O sea, vas a obtener el doble. Después, en capítulo 57 dice que Allah multiplica el importe por varias veces. Entonces, te vas a mover dentro de alguno de estos resultados. O lo que tú das por Allah se te devuelve, o se te dobla, o se te multiplica. Pero siempre vas a ganar. Siempre vas a ganar cuando das por Allah. En capítulo 6 nos dice, se pregunta cuánto hay que dar. Ahí es donde se encierra la información. Pues cada vez que cosechamos, ahí hay que dar, cada vez que se recoge la cosecha. Cada vez que se recoge la cosecha significa también cada vez que obtenemos algún tipo de beneficio, algún dinero, cada vez que cobramos el sueldo, cada vez que nos llega algo, tenemos que dar una parte a quien Allah no. Allah no le llega nuestra provisión. Tenemos que dar una parte al necesitado, a nuestros familiares necesitados, al desvalido, X. Pero tenemos que dar una parte. En capítulo 2 nos enseña que no hay un fijo que dar. No hay un fijo porque dice dar lo superfluo, lo que excede a vuestra necesidad. Entonces cada uno debe ser consciente y debe dar lo que cree que tiene que dar. El Corán no te da una cantidad fija, no te estipula una cantidad, pero sí te dice en capítulo 17 que no te pases dando porque puedes quedarte pobre. Entonces hay que buscar un equilibrio. Este último punto, el de dar por Allah, conocéis lo del diezmo también, no lo podemos, digamos, relacionar con el zakat, con el concepto de zakat que nos enseña la tradición. De hecho, no tendría ni que haber mencionado. Esto de dar por la causa de Allah es otra cosa que no tiene nada que ver. Se puede entender como sadaka. Bueno, dar en la causa de Allah. Cada vez que recibimos nosotros algo de Allah, nosotros damos una parte para el necesitado. Esto no falla. Esto no falla. 100% comprobado. Pruébalo, por favor, hermana o hermano. Cada vez que tú recibas, da una parte, separa una parte, un 10%, un 5% para los necesitados, un 20%, lo que tú quieras. Y después pregúntate o observa si Allah te multiplica o no te multiplica tus ingresos.